Buenos días a todas y muchísimas gracias también por permitir tener aquí este espacio. Yo conocí a Paco, primero le conocí virtualmente a través del espacio de Rebelión. Paco era un colaborador bastante habitual y muy activo en el periódico electrónico Rebelión. Posteriormente tuve la suerte de coincidir, como decía Javier, en el Consejo de Redacción de Papeles, y luego tuvimos la suerte de compartir en 2 años, 2 semanas así bastante más completas en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en el Escorial, donde aparte del Paco que escribía, que tenía siempre reflexiones así que te hacían pensar un montón, tuvimos ocasión también de compartir con el Paco que se tomaba un cubatilla por la noche en aquella maravillosa terraza y que era tremendamente divertido, ¿no? Es decir, que en mi opinión mostraba de una forma clara el viejo lema feminista de que lo personal es político. Yo creo que se daba de forma muy clara en una persona como Paco, ¿no? En que la forma de relacionarse en lo concreto y en lo próximo también hacía política por su forma de estar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en cómo él ha venido trabajando pues lo que llamó se llamó en su momento los nuevos movimientos sociales, el feminismo, el ecologismo y el pacifismo, yo creo que una primera cosa que hay que agradecer de su pensamiento es la capacidad de tener ese pensamiento en evolución. Es decir, estos movimientos cuando fueron caracterizados como movimientos monotemáticos con una sola preocupación y sin embargo son movimientos que han ido cambiando, hibridándose muchísimo unos con otros a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso en la reflexión de Paco y a lo largo de su diferente obra ha ido teniendo reflejo, ¿no? Es decir, lo ha ido reflejando. Y además es que la forma que él tiene de recogerlo en sus trabajos hace que sea un pensador de esos que produce cosas que son muy útiles para los movimientos sociales. Los movimientos sociales muchas veces necesitan esa producción teórica que les ayuda a reformularse, a repensarse, a autocriticarse y a recoger y a tener un peso mucho más grande, ¿no? Y esto yo creo que en el caso de estos 3 movimientos las aportaciones de Paco ayudan a ello. En el penúltimo curso de verano en el que participó con nosotros, allí en el Escorial, su ponencia estuvo centrada alrededor de la idea de crisis civilizatoria. Y yo creo que le ponía un marco y un paraguas grande a lo que es la acción hoy de movimiento ecologista, movimiento feminista y el pacifismo, mucho más imbricado y enredado con los otros también, porque él planteaba que si la crisis era una crisis civilizatoria, es decir, es una crisis en la que se presentan múltiples dimensiones, la dimensión ecológica, la dimensión de crisis de cuidados, la dimensión de la crisis política, la dimensión de la crisis económica, obviamente los movimientos que se articulan para responder a esto también tienen que interconectarse y desarrollan prácticas y pautas que se hibridan, que se interconectan para poder dar respuesta, ¿no? Claro, en el centro de esta crisis civilizatoria nos encontramos que el sistema capitalista y la cultura que ha desarrollado al calor de este sistema es una cultura que vive de espaldas a las lógicas de los territorios y también de espaldas a las lógicas de los cuerpos. Es una cultura que no contempla ni es consciente de las dependencias materiales que tiene la vida, y hablo de toneladas de materiales que alberga la corteza terrestre, hablo de los procesos que regenera la naturaleza, y también vive de espaldas al hecho de que la vida humana transcurre insertadas e insertadas en cuerpos vulnerables que se envejecen, que mueren, que se enferman, algunos de ellos con discapacidades fuertes o diversidades funcionales que duran toda la vida. Y es inviable la vida humana si no existen relaciones de interdependencia que cuiden y se hagan cargo de estos cuerpos vulnerables. Es imposible pensar en la vida humana sin pensar en toda esta lógica que cuida de la propia reproducción individual y social. Y lo que sucede es que la cultura capitalista, y tristemente también mucho pensamiento de izquierdas que ha nacido amparado en la visión marxista, está totalmente ajena tanto a las dependencias materiales de los ecosistemas como a las dependencias que surgen de vivir encarnadas en cuerpos vulnerables.
Yo creo que Paco, como pensador en evolución, ha sabido ir incorporando mucho estas dimensiones, irle habiendo hueco a todos estos movimientos sociales que se interconectan y que dan respuesta a una crisis civilizatoria que es global y que necesita respuestas mucho más complejas, ¿no? Nuestro sistema económico es un sistema, decía Karl Polanyi, que ha realizado una especie de vivisección social, es decir, contempla solamente aquello que responde a la vara de medir del dinero y no contempla todo aquello que se mide en tiempo, que se mide en toneladas, que se mide en otros indicadores biogeofísicos, siendo absolutamente imprescindibles para que esta vida pueda existir, ¿no? Por tanto, se ha desarrollado una cultura escindida, en donde las personas se oponen y viven en contraposición a la naturaleza. La propia cultura, el propio conocimiento humano se percibe a veces contrapuesto a la lógica de la naturaleza, donde la producción, la llamada producción en el sistema capitalista, es algo también opuesto, separado y escindido de la reproducción que se queda confinada y oculta dentro de un ámbito como es el de los hogares y bajo la lógica de una estructura familiar que viene a ser un poco como la gran corporación del patriarcado, donde existen relaciones patriarcales, donde existen cantidades ingentes de trabajo no libre que es absolutamente imprescindible para que pueda existir la vida y pueda existir la sociedad, ¿no? Yo creo que el planteamiento que hace Paco cuando él hablaba de esta crisis civilizatoria y cuando ha ido respondiendo y ha ido complementando, ha ido dando cabida desde luego al ecologismo de forma clara, pero también al feminismo, lo que hace es abrir huecos para dar respuestas complejas a esta crisis que, sin embargo, con mucha frecuencia se ve desde una sola dimensión, ¿no? Yo creo que cuando comentábamos a raíz de aquella exposición que hizo magnífica sobre el tema de la crisis civilizatoria, ponía de manifiesto cómo dos ejes de acción, dos ejes de práctica política están en reconocer la dimensión ecodependiente que tiene la vida humana y también su dimensión interdependiente. Interdependiente me refiero también al cuidado, insisto mucho en el cuidado concreto de los cuerpos vulnerables, porque si no se nos suele ir al mundo de las ideas, al mundo de la solidaridad, que está muy bien, pero se nos olvida que hay quien carga con los trabajos concretos de cuidado de esos cuerpos vulnerables, siendo uno de los trabajos menos valorados, menos reconocidos y desde luego cuando se remuneran, peor remunerados que existen en el mercado de trabajo, ¿no? La interdependencia, la ecodependencia y el reconocimiento de los límites del planeta ha llevado al ecologismo social a integrar de una forma evidente la justicia y el reparto de la riqueza. Si nuestro planeta tiene recursos físicos limitados, es absolutamente imposible hablar de emancipación y de justicia si no hablamos de reparto y redistribución de la riqueza. Y nos lleva a abrir debates que han quedado desgraciadamente ocultos demasiado tiempo, como son los debates sobre la propiedad. Pero si nos hacemos cargo de la dimensión interdependiente de la vida humana, recuperamos elementos básicos que sirven para constituir humanidad. Las personas pasamos de ser animales a ser seres humanos cuando llevamos al extremo una característica que está presente en la naturaleza, que es su dimensión cooperativa. Somos los seres más sociales que existen en la naturaleza. Y la solidaridad, el apoyo mutuo, la reciprocidad, son rasgos que estando presentes en otras especies, la nuestra las ha llevado al extremo, ¿no? En este momento en el que la democracia ha perdido legitimidad, en el que tenemos una crisis política, en el que estamos viviendo lo que Naomi Klein denominó la doctrina del shock, precisamente recomponer los lazos de solidaridad, recomponer los lazos de reciprocidad, de apoyo mutuo, de dependencia mutua, en los que el movimiento feminista ha trabajado mucho y sabe un montón, son elementos claves y pueden ser además una tremenda vacuna contra un riesgo que corremos en estos tiempos, que es la emergencia y el crecimiento de nuevos movimientos fascistas, cuando nos encontramos que se desencadenan mecanismos de lucha entre pobres
y donde encontramos sociedades que no acaban de encontrar ni expresiones políticas ni respuestas ante la que está cayendo, que tampoco muchas veces somos incapaces de entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? El ecofeminismo es un nuevo movimiento de hibridación que nace al constatar de que existen muchísimos elementos en las raíces del deterioro ambiental y en las raíces del patriarcado. Esos elementos están en la invisibilidad que efectúa, no es que el patriarcado obviamente nazca antes, o sea, no existiera antes del capitalismo, ¿no? Pero cuando el capitalismo invisibiliza las dependencias materiales, lo que hace es hacer invisibles también todas esas aportaciones y extingue completamente el mundo de la producción, del mundo de la reproducción, el mundo del empleo, del mundo del resto de los trabajos que son absolutamente imprescindibles para mantenernos y mantener vivos y vivas, ¿no? Yo creo que una cosa que yo he admirado siempre mucho de Paco, ¿no?, es el espíritu curioso, el espíritu humilde y el espíritu de seguir aprendiendo e incorporando los nuevos movimientos y pensando sobre ellos. Nada más lejos de que en su cabeza la movilización, la transformación, la emancipación haya quedado cristalizada en estructuras que se generaron en otro momento. Para mí, esa capacidad de incorporar, de sumar, de buscar sinergias, es una característica que yo creo que le define bastante bien. La llamada a la desobediencia civil. En estos momentos en los que las leyes son injustas, dejan de ser legítimas. Y lo más digno es oponernos a cualquier ley injusta porque carece ya de legitimidad. La desobediencia civil y la organización, en mi opinión, es ahora mismo un elemento de dignidad y de responsabilidad, en el otro sentido de la palabra responsabilidad, ante lo que estamos viviendo, ¿no? Quería destacar también que como persona militante, el papel tremendo y valioso que hacen estas personas que están en la universidad y que tienen un pie en lo académico y el resto del cuerpo en lo que está pasando en el mundo y en la militancia. Para mí eso tiene un valor impresionante, ¿no? Y en ese sentido siempre me llamó la atención el respeto, el cariño con el que hablaba de sus alumnos y alumnas, ¿no? El valor del maestro es cuando le gusta la materia prima con la que trabaja, cuando la quiere, cuando tiene cariño por ella y lo que intenta es trabajar con ella para que salgan personas que sean capaces de transformar el mundo, ¿no? Y simplemente terminar diciendo que otra cosa que a mí me parece valiosísima en Paco es que cómo sabía reírse. Para mí el sentido del humor, el saber reírse, a veces de cosas, de bromas muy finas y otras de bromas muy tontorronas. Yo es una cualidad que admiro enormemente, ¿no? Porque la tristeza, el abatimiento, creo que es, junto con el miedo, creo que son los peores elementos que tenemos ahora ante lo que nos toca, ¿no? Y si queremos caminar hacia esas sociedades ecológicas, antipatriarcales, socialistas y alegres, yo creo que tenemos un buen maestro en la persona que homenajeamos hoy. Muchas gracias.